¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos en Cristo? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la clase número 15 de esta serie llamada 12 botellas de leche espiritual, refiriéndose al alimento de la palabra de nuestro Dios. Y estamos viendo el tema número 2, que se titula Amarás a Dios sobre todas las cosas. En la clase anterior, como ustedes conocen, habíamos quedado en que el apóstol Pablo en la ciudad de Atenas, él sintió tristeza en su corazón debido a que la gente estaba totalmente dada a la idolatría. Hoy vamos a continuar con la pregunta número 9 de nuestro folletito, de nuestro material titulado Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén, que Dios les bendiga. Entonces, bienvenidos. Vamos a comenzar. El punto número 9 en nuestros folletitos dice: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley según Jesús? Y para eso vamos a estudiar el libro de Mateo, el capítulo 22 y los versículos del 36 hasta el 38. Ya vamos entonces allá a Mateo, el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, el capítulo 22 y los versículos del 36 al 38. Vamos a leer el 36, el 37 y el 38. Muy bien. Dice la palabra del Señor allí. Ahí tenemos en nuestras pantallas. Mateo 22, 36 al 38. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le están preguntando. ¿Sí? Entonces, Jesús le dijo, el 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, dice el Señor. Muy bien, entonces, mis queridos amigos y hermanos, como nosotros podemos ver en la palabra del Señor, que le preguntan a Jesús mismo, y le dicen, bueno, dime cuál es el mandamiento, porque hay bastantes mandamientos, pero dice cuál es el más grande de todos ellos. Y entonces el Señor Jesús dice una frase muy importante, que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón. En nuestro corazón está nuestra voluntad, están nuestras emociones. Ahí está diciendo entonces que nosotros debemos amarle al Señor con esa voluntad total de buscarle a Él y amarle a Él, ¿sí? Y también con nuestras emociones, con todo lo que somos, con nuestra alegría, a veces en la oración con nuestra tristeza, derramando nuestras lágrimas delante del Señor, podemos amarle también allí cuando nosotros oramos y sentimos su presencia. Sí, entonces diferentes formas de que nosotros podemos amar a Dios con nuestro corazón. Y con nuestra alma está diciendo nuestra voluntad, ¿sí? Y nuestras emociones. Muy bien. Y también dice, y con toda tu mente, ¿sí? Es decir, que siempre nosotros debemos amar a Dios también con nuestros pensamientos. No pensamientos humanos, no pensamientos malos, solo pensamientos que agraden al Señor. En todo lo que es bueno, en todo lo que es recto, en eso debemos pensar. Muy bien, entonces en nuestro material dice cuál es el gran mandamiento en la ley según Jesús. Entonces ahí tenemos que poner es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Esa parte vamos a ponerlo ahí. Muy bien, vamos a pasar ahora a Mateo el capítulo 23 y el versículo 9. Estamos continuando con nuestro folletito en la pregunta 10 ahora. Mateo capítulo 23 y versículo 9. Ya, vamos a poner también en la pantalla. Dice así la palabra del Señor en Mateo 23, 9. Bueno, espérenme un ratito. 23, 9. Ya. Miren, aquí dice algo muy importante. Dice la palabra del Señor. Dice Jesús, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Miren qué tremenda declaración de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, miren que el único Padre de nosotros es Dios porque Él nos creó. Desde Adán y Eva, Él nos creó a nosotros. Entonces, Él es el papá de todos nosotros. Solo Él dice que a Él se le debe llamar Padre y que no llamemos a ninguno más Padre aquí en la tierra. ¿Sí? Bueno, nosotros decimos también papá a veces a nuestros padres porque también nos crearon, ¿no? Pero no podemos decir padre a otra persona que no sea nuestro papá, ¿sí? Porque dice que solo hay uno
que es Dios, y Él está en el cielo. Él es nuestro Padre. Miren, entonces a veces nosotros, por desconocer la palabra de Dios, por no estudiarla, a veces nosotros cometemos muchos errores. Hemos cometido y a lo mejor seguiremos cometiendo. Es por eso que nosotros debemos aprender siempre la palabra de nuestro Dios. En donde quiera que encontremos, siempre la meditación, la palabra del Señor, aprendiendo todos los días de su palabra, leyendo su palabra, estudiándola, para que nosotros podamos corregir algunos errores que aún tenemos. Muy bien, entonces vamos ahora al folletito. Tenemos ahí dos literales a más de la pregunta. Dice la pregunta 10, ningún hombre puede ocupar el lugar de Dios. Cristo dijo que no llamáramos Padre a ninguno. Entonces ahí podemos escribir ninguno en la pregunta 10. El literal A dice, ¿quién es nuestro único Padre Celestial? Dios, ¿no es cierto? Dios, Él es nuestro único Padre, papá de todos. El literal B de la pregunta 10 dice, ¿en dónde está? ¿En dónde está nuestro Padre? En los cielos, en el texto que acabamos de leer en Mateo 23, 9. Muy bien, qué tremenda enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Ahora vamos al libro del Antiguo Testamento, el segundo libro del Antiguo Testamento, y este está en Éxodo, el capítulo 20, y vamos a leer los versículos del 3 al 5, ¿sí? Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 20, y vamos a leer los versículos del 3 al 5. El libro de Éxodo está en el Antiguo Testamento, es el segundo libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Génesis y luego viene Éxodo. Ya, aquí tenemos en nuestra pantalla Éxodo, capítulo 20, versículos del 3 al 5. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Está diciendo el mismo Dios cuando dio los mandamientos, ¿sí? Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿sí? El 5 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Qué tremendo la palabra del Señor. Miren, entonces, como nosotros podemos ver aquí en la palabra de Dios, dice que no debemos nosotros tener dioses ajenos a nuestro Dios, ¿sí? Porque recuerde que el tema es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de amar a Dios, es de amar a ese Dios que está en los cielos y a nadie más. Dice, el mismo Dios está diciendo aquí en Éxodo 23 al 5, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Miren, ahí está el texto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es una orden. Dice, no te harás imagen, ¿sí? Es decir, no voy a pensar yo y decir, bueno, me parece que Dios puede ser así y dibujarla. No, ni ninguna semejanza, ni de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ¿sí? Dice que no debemos hacer imagen de ellos, ¿ya? Entonces, miren, realmente la palabra del Señor es bastante interesante, bastante importante aprenderla. Ya, entonces a veces nosotros pensamos, así ha de ser Dios y comenzamos a hacer. Dice que no haga así, ni ninguna semejanza. O tal vez puede decir que, bueno, un ángel también puede ser Dios y podemos dibujar algo que está arriba en el cielo. O San Pedro puede ser Dios y lo podemos adorar a él. Dice que no tengamos esos dioses delante de nosotros. ¿Ya? Y dice que no hagamos alguna imagen de ningún otro Dios que no sea el Dios verdadero, ni de alguna cosa que esté en la tierra, dice. No puedo decir, bueno, la Pachamama es Dios, adoremos a la Pachamama, adoremos a la tierra. No, dice que no lo haga. O pueden decir las montañas o el sol es Dios, adoremos al sol, adoremos a los cuatro puntos cardinales, al norte, al sur, al este, al oeste. No, aquí dice la palabra del Señor que no debemos hacer ninguna de esas cosas, que no debemos hacer imagen, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿sí? Hay muchas sectas religiosas, muchas religiones o culturas también que adoran a los peces, ¿sí? Lo honran, o algunos a animales. Entonces dice el Señor, miren que no debemos hacerlo a eso. ¿Ya? Muy bien, entonces miren que es muy, muy tremenda la palabra de Dios. Y el 5 dice, no te inclinarás a ellas, ¿sí? Es decir, que no debemos hacer reverencia, sino debemos agachar la cabeza delante de estos ídolos. Ni las honrarás, peor decir, este es bonito, este no es.
Este me sanó, este es un milagroso, etc. A veces Satanás se disfraza como ángel de luz para que nosotros podamos cambiar nuestro pensamiento, ¿sí? Nuestra adoración del verdadero Dios a otras cosas. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios. Mira lo que dice aquí. Fuerte, claro que sí. Es un Dios que si Él quisiera, ahorita puede hacer caer ese sol sobre la tierra y nos morimos todos. O nos puede dejar en una silla de ruedas, o podemos sufrir un accidente, podemos quedar ciegos, podemos quedar cojos. Él es un Dios fuerte. Y dice que es celoso también. Sí, es un Dios celoso. Miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando dice que es un Dios celoso, con eso ya nos identificamos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona es celosa, no quiere compartir a esa persona con nadie, no quiere compartir con nadie. Sí, cuando uno está de novio, cuando uno está enamorado, no quiere compartir a la novia con nadie, ¿no es cierto? Ni los esposos. Entonces, ese es un celo. Ya, entonces así también Dios no quiere compartir su gloria con otros dioses, con otros ídolos, ¿sí? Con ángeles, con animales, con cerros, con montañas, con la Virgen de acá, con el santo de acá. No quiere compartir. Dice que Él es un Dios celoso, ¿sí? No le gusta que nosotros adoremos a otros dioses. Miren lo que dice la palabra del Señor. Lea la palabra del Señor. Lo que estábamos leyendo, lo que acabamos de leer, entonces, Éxodo 23 al 5. Dice que Él es un Dios fuerte y celoso. Y esto es más tremendo. Escuche bien lo que dice. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Es decir, porque nosotros aborrecemos, hemos rechazado a Dios, estamos adorando a otros ídolos que no es Dios, dice que Él va a visitar a esos hogares, ¿sí? De la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de todos los que le aborrecen. ¿Sí? Aborrecer no es solamente decir yo no quiero a Dios, no, aborrecer es adorar a alguien que no es Dios. Eso también es aborrecer. Si tú estás adorando a un ídolo, que no es Dios, eso ya es aborrecer al Dios. Y dice que Él va a visitarte a los padres y también a los hijos, ¿sí? Hasta la tercera y cuarta generación, es decir, hasta los nietos y bisnietos, ¿ya? De todos los que aborrecen. Es decir, que porque tú estás adorando a ídolos, porque tú rechazaste a Dios, la maldad, el castigo en el día final no solamente es para ti, sino también para tus nietos y para tus bisnietos. Ya están sentenciados. Es por eso que debemos cortar esa maldad, ¿sí? Y amar a nuestro Dios, adorarle solo a Él, para librar también ya a nuestros familiares futuros. Es tremenda la palabra de Dios. Esto sí, que me impactó muchísimo. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a la pregunta de nuestro folletito. La pregunta 11 dice, Éxodo 23 al 5. En los 10 mandamientos Dios dice, estamos hablando de los 10 mandamientos que están en Éxodo 23 al 5, el literal A dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay que contestar ahí. ¿Sí? Muy bien. El literal B dice, no te harás imagen. ¿Sí? No hay que imaginar, decir, no, este puede ser Dios. Así creo que es Dios. De esta manera creo que es Dios. Hagamos, así de ser Dios. No, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y el literal C dice, no te inclinarás a ellos. No vas a adorar, no vas a venerar. ¿Sí? No, la adoración es solamente para Dios, no es para los ídolos. Eso dice Dios. Verá, yo no estoy diciendo, ¿sí? No estoy diciendo yo, les de hecho leer la palabra de Dios. Usted coja la Biblia y lea en Éxodo 20, de 3 a 5 y mire que está diciendo. Vamos a comparar también con Salmos, el Salmo 115, y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Como este salmo es bastante grande, entonces yo no lo puse aquí en la diapositiva, pero vamos a leerlo ahorita en nuestras Biblias. Sí, en nuestras Biblias vamos a coger y vamos a buscar Salmo 115, ¿sí? Y vamos a leer los versículos del 1 al 8, son 8 versículos. Mire, aquí también está dando un detalle la palabra de Dios sobre los ídolos. Y esto es tremendo, ¿sí? Y aquí sí estamos hablando ya no solamente no de los ídolos que nosotros a veces tenemos, que un cantante, que un TikToker, un futbolista, bueno, etcétera, cosas, un presidente, etcétera, cosas. No, aquí está hablando de los ídolos mismos, los que roban la gloria a Dios. Otros ídolos que son de yeso, de madera, de plata, de oro, ¿sí? Que personas muy inteligentes lo hacen, ¿sí? Y las otras dicen, eso es Dios, ¿no?
Uno hace y el otro piensa que es Dios. Sí, es tremendo realmente lo que la palabra del Señor está diciendo. Vamos a leer, dice Salmo 115 del 1 al 8. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. El 2. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en el cielo, ¿cierto? El 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, ¿verdad? Todo lo que Él quiere, hizo, creó, y hoy en día sigue haciendo lo que Él quiere. Nosotros no podemos decir, Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué le llevaste a mi mamá? ¿Por qué no me das dinero? ¿Por qué me das enfermedades? Porque no, nosotros no podemos decir eso. Él es un Dios todopoderoso. Sí, Él es un Dios fuerte. Él nos ama mucho y por amor, Él envió a Jesucristo, su Hijo, para que nosotros podamos ser salvos y estar con Él para siempre. Es por amor. Sí, pero ya si es que nosotros lo rechazamos, pues ya no está en el Señor, no está en nuestro Dios. El 4, mire, dice tremendo. Los ídolos de ellos, hace referencia a los que adoran ídolos, son de plata y oro. Mire, es de plata, es de oro. Es decir, que es de un material físico, no es espiritual como el Dios que está en los cielos. Obra de manos de hombres, miren qué clarito. Yo pude ver en algún noticiero cómo un artista estaba plasmando, estaba reconstruyendo algunos ídolos que se tienen en la iglesia y él estaba reconstruyendo con un bisturí, iba con una pinturita especial y decía que no pueden cambiar el color de la pintura, tiene que ser una pintura especial para reconstituir a esos ídolos. Sí, tiene que ser una pintura, justamente la pintura que utilizaron los primeros constructores de esos ídolos. Miren, hace los hombres. Por eso dice aquí el 4, obra de manos de hombres. Claro, los hombres hacen. A Dios no hay cómo hacer. Imagínese yo haciendo a Dios. Si Él nos hizo, Él hizo a Adán y a Eva, y desde ahí tenemos esa capacidad de creación, los seres humanos, y continúa la creación. En los genes de los hombres y de las mujeres, ahí está plasmada la creación, la imagen y la semejanza de nuestro Dios que puso en el hombre, en Adán y Eva. Los hombres no podemos hacer otros dioses. El 5 dice, qué tremendo. Con respecto a los ídolos, ¿tienen boca? Sí, tienen boca, pero no hablan. ¿Tienen ojos? Pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Qué tremendo. Tienen narices, mas no huelen, no olfatean. Manos tienen, mas no palpan, no pueden tocar. Tienen manos, pero no pueden ellos tocar. Como nuestro Dios, Él sí puede tocar, Él sí percibe, Él escucha, Él nos ve, hasta ve en nuestros corazones, hasta conoce tus pensamientos, lo que tú estás pensando en este momento, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás analizando, el plan que tú tienes, y eso ya sabe nuestro Dios, porque Él es un Dios todopoderoso. El 7 dice, siguen diciendo, tienen pies, mas no andan, con respecto a los ídolos. ¿Cómo va a ser Dios así? Un Dios es un Dios soberano. No hablan con su garganta, miren, no tienen ninguna voz. Y el 8 sí que es tremendo, el 8 sí que me parte el corazón. El 8 es muy tremendo. Mire lo que dice el 8. Salmo 115, 8. Semejantes a ellos, o sea, igual, semejante quiere decir igual. Iguales a ellos son los que le hacen y los que confían. Así como los ídolos son aquellos que hacen y también los que confían en los ídolos. ¿Sí? Es decir, que como que están andando ciegos, no pueden ver la palabra de Dios, no pueden entender la palabra de Dios, no pueden escuchar la palabra de Dios, no quieren saborear la palabra de Dios, no quieren estudiarla, rechazan. Es por eso que yo invito a usted que continúe estudiando la palabra del Señor y cosas muy grandes va a ir aprendiendo. Cada día, cada jueves Dios nos va hablando su palabra y nos va enseñando muchas cosas muy maravillosas. Muy bien, vamos a la pregunta. Bueno, el literal de la pregunta 11 dice, compara esto con Salmos 115 del 1 al 8, lo que acabamos de hacer. Vamos a la pregunta 12 y vamos a leer Apocalipsis 22 del 8 al 9. ¿Ya? Apocalipsis 22 del 8 al 9. Voy a ponerles en la pantalla. Este texto sí tengo. Apocalipsis 22. Ya, Apocalipsis 22 del 8 al 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo, Juan, es el apóstol Juan el que andaba con Jesús. Él está hablando aquí, ¿sí? Dice, yo, Juan, está hablando él, el apóstol el más amado de Jesús.
porque él escribió el libro de Apocalipsis. Dice, soy el que oyó, mire, y vio estas cosas. El apóstol Juan estaba, él en una isla, se cree que estaba en una isla de Patmos, desterrado allá por causa de predicar el evangelio. Hubo una persecución tremenda y lo mandaron allá. Como él estaba ya ancianito, entonces ya no servía para hacer algunas cosas en el Imperio Romano, entonces lo echaron a la isla de Patmos para que muriera allá. Sí, pero no murió, ya la historia dice otra cosa. Y, eh, y él dice que él vio estas cosas, él oyó y vio estas cosas. El apóstol Juan vio lo que va a suceder ahora, después, ya mismo, en el fin del mundo. ¿Sí? Dios le permitió ver a través de una visión qué es lo que va a pasar ahora, en estos tiempos que estamos viviendo ya. Él vio hace mucho tiempo atrás y él ya vio lo que va a pasar. Él conoció, él sabe lo que va a pasar. Porque Dios le iba mostrando a través de un ángel a él todas las cosas que van a suceder de aquí en adelante para este tiempo. Y él estaba escuchando y viendo, escuchando y viendo. Por eso dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, sí, o sea, después de que ya pasó todo esa visión que Dios le mostró a través de un ángel, dice, me postré, mire, me postré, o sea, me incliné para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Miren, entonces, como dije anteriormente, había un ángel que estaba mostrando estas cosas. Pero mire lo que dice el 9. Pero él me dijo, o sea, el ángel, cuando el apóstol Juan se arrodilla para adorar al ángel, el ángel le dice, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Consiervo es una persona que adora al mismo Señor, que sirve al mismo patrón, al mismo amo. Ese es un consiervo, ¿ya? Muy bien, dice, yo soy consiervo tuyo, le dijo el ángel, de tus hermanos los profetas, de todos los profetas que habían, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, muchos profetas, Moisés mismo. Dice, y de los que guardan las palabras de este libro, qué tremendo. Allí estamos nosotros, ¿sí? Los que hemos obedecido la palabra de Dios, guardar es obedecer. Ya, las palabras de este libro, dice, y mire lo que dice el punto seguido, adora a Dios. Qué tremendo. Adora a Dios. Eso le dijo el apóstol Juan cuando Juan quiso adorar al ángel. Dijo, no, 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 yo también soy consiervo tuyo. Si tú sirves al mismo Dios que yo, los dos estamos sirviendo al mismo Dios, no, no adores a mí, adora a Dios, le dice. ¿Sí? Qué tremendo, qué importante, qué cosas tan maravillosas que enseña la palabra de Dios. En la pregunta 12 dice, el apóstol Juan se postró para adorar al ángel. El ángel le contestó que no lo haga, entonces ahí, que no lo haga, que no lo adore, podemos poner ahí. El literal A dice, el ángel le dijo que adorara a Dios. Así dijo, adora a Dios, le dijo. ¿Sí? El literal B dice, ¿qué quiere decir que el ángel es consiervo de Juan? Quiere decir que sirven al mismo Señor. Eso es un consiervo, sirven al mismo Señor, al mismo jefe, al mismo amo. ¿Ya? Muy bien. Y el literal se dice, compara esto con Hechos 10, 25 al 26. Vamos a ver qué dicen Hechos 10, 25 al 26. ¿Ya? Esperemos un ratito para poner la diapositiva de Hechos. Ya, 10, 25 al 26. Ahí tenemos en la pantalla. Miren lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 10, versículo 25 y 26. ¿Ya? Aquí, para entrar un poco en contexto, aquí lo que vamos a ver, lo que está hablando es el apóstol Pedro y un centurión llamado Cornelio. ¿Sí? Este hombre buscaba de Dios, ¿sí? Buscaba de Dios, quería aprender más de Dios, pero no era israelita, ¿sí? Pero a él le gustaba escuchar la palabra de Dios. Entonces, es así que tiene él una visión, este centurión, Cornelio, y también el apóstol Pedro tiene una visión similar, ¿sí? Entonces, lo manda a llamar Cornelio al apóstol Pedro para que venga a hablar de la palabra del Señor porque le encantaba escuchar. Y ustedes saben que, ya habíamos visto anteriormente, que los israelitas eran un tanto celosos en estas cosas. Sí, ellos al inicio creían que la salvación era solo para ellos y decían que cualquiera que quiera aceptar a Jesús en su corazón tenía que circuncidarse para que se convierta en israelita y después sí ya puede ser salvo. Entonces, en ese dilema estaba. Es por eso que Cornelio, que Dios
tuvo que dar una visión al apóstol Pedro para decir, bueno, no digas inmundo a las personas, ¿sí? Todo lo que yo he creado es bueno. Y le envió al apóstol Pedro para que hablara de la palabra de Dios a este centurión Cornelio, que no era israelita. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, llega el apóstol Pedro a la casa de Cornelio, de este hombre, de este soldado, ¿sí? Centurión, es posible que este hombre haya tenido a su cargo muchos soldados, al menos unos 100 soldados a su cargo, por eso le decían centurión. ¿Ya? Entonces, él sale a recibir al apóstol Pedro, ¿sí? Y en el momento que sale a recibir, este centurión se arrodilla delante de él para también adorarle, para también agradecerle. Y mire lo que dice el apóstol Pedro aquí. Mire lo que dice. Eso vamos a leer ya. Les conté un poco el contexto. Ustedes van a leer en la casa todo lo que es Hechos 10 y ahí van a entender mejor de lo que estoy diciendo. Mire, dice entonces, cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, salió Cornelio, cuando Pedro entró ya a la ciudad, salió Cornelio a recibirle. Y postrándose a sus pies, miren, haciendo reverencia, inclinándose. Es por eso que Dios dice, no postren delante de ningún ídolo. Dice, y postrándose a sus pies, adoró. Comenzó a adorar Cornelio a Pedro. Miren el 26, mas Pedro le levantó. Miren, si es que fuera de adorar a un hombre o a Pedro, realmente porque muchas personas piensan que Pedro fue uno de los primeros papas, dicen, ¿sí? Pero si es que lo hubiese sido así, hubiese dicho, bueno, adórame nomás, sí, muy bien, muchas gracias, sigue nomás. No, pero dice, más Pedro le levantó, o sea, lo cogió y lo hizo levantar, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy, ¿qué? Hombre. Mire, yo mismo también soy hombre. Entonces no le permitió adorar. ¿Por qué? Porque debemos solamente amar a nuestro Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Entonces solamente Dios es digno de ser adorado, nadie más. Miren qué tremendos textos que hemos visto hoy. Ya entonces el literal se dice, compara esto con Hechos 10, 25 al 26. Entonces aquí nosotros podemos poner que Pedro no permitió que Cornelio le adorara. ¿Sí? Porque dijo que él también es hombre. Eso lo podemos poner ahí. Muy bien, y vamos a terminar esta clase con Primera de Juan 5, 20 al 21. ¿Ya? Primera de Juan 5, 20 al 21. Ya vamos a poner. Primera de Juan 5, 20 al 21. ¿Ya? Dice la palabra del Señor. Vamos a leerla. Estamos en la pregunta 13 ya. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, está hablando el apóstol Juan. Recuerden, mis queridos amigos y hermanos, que el apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan y más 3 cartas aparte, primera, segunda, tercera de Juan, y el Apocalipsis, al menos cinco libros escribió este apóstol Juan, ¿ya? Pero sabemos que el Hijo de Dios dice, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Miren, Dios nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero Dios, no a los ídolos, al verdadero Dios. Y dice, y estamos en el verdadero. Los que hemos aceptado a Jesús, los que queremos a Jesús, dice que estamos en el verdadero. ¿Cuál es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero porque él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Miren, Jesús es el verdadero Dios y también es la vida eterna. ¿Ya? Muy bien, entonces Juan 5, 20 al 21. Bueno, el 21, ya, ahí dice el 21, ahí está el 21. Ya, el versículo 21 dice, hijitos, el apóstol Juan era un hombre lleno de amor, ¿sí? Lleno de amor. Miren la forma de cómo él trata. Dice, hijitos, guardaos de qué? Wow. Guardaos de los ídolos. Amén, dice. Guardaos de los ídolos. ¿Qué quiere decir guardaos de los ídolos? ¿Qué quiere decir guardaos? Es apartar, ¿sí? Apartar de los ídolos, está diciendo él. ¿Por qué? Porque ya conocemos al verdadero Dios, que es el Señor Jesucristo. Así es que hay que apartar de los ídolos. Bien, entonces no podemos nosotros adorar a otro ídolo diciendo, este ha de ser Dios. Este es un representante de Dios. No, debemos adorar directamente a Dios. Directamente a Él porque es un Dios celoso y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Ya? Muy bien, mis queridos amigos y mis queridos hermanos. Entonces, como ustedes
con este texto, con estos textos, estamos culminando esta lección número 2 y el próximo día jueves, si el Señor quiere, vamos a estar viendo la lección número 3. Pero como en la lección anterior, tenemos en cada lección un texto para memorizar. Si ustedes memorizaron el texto anterior, pues ya tienen una parte muy especial. Cuando venga alguna dificultad a sus vidas, cuando venga algún problema, ustedes pueden con ese texto bíblico ahuyentar esos problemas que vendrán. Ahora tenemos Mateo 22:37 para memorizar. ¿Ya? Entonces Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, miren, el mismo Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mire, no dice que adoremos solo la mitadcita, que amemos un poquito nomás y otro poquito demos la adoración a otro que no sea Dios. No, dice que nosotros tenemos que amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Mire la palabra todo. ¿Qué es todo? Es el 100%. Todo es todo. Sí. Miren, el Señor no quiere una partecita nomás. Solo un poquito voy a entregar, voy a ver qué pasa. No, dice que debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Sí, Él necesita que le amemos mucho, totalmente, al 100%. Más que a nuestros hijos inclusive, más que a nuestro esposo, más que al novio, más que a la novia. Dice que amemos a Él con todo nuestro corazón. Y si nosotros le amamos a Él con todo nuestro corazón, el resultado de eso es que nosotros vamos a ir adquiriendo poco a poco la felicidad que nosotros no podemos encontrar en el mundo, sino solamente en el Señor. Y Él mismo va a ir dando las cosas, haciendo que sucedan las cosas para que tú estés bien, para que te sientas feliz. Por amar a Dios, dice que las cosas vendrán poco a poco por añadidura, como vimos en la clase anterior. Muy bien, mi querido amigo y hermano, entonces les espero el próximo día jueves. Que el Señor les bendiga muchísimo. Chao, chao.